Luchando por la justicia. Soluciones legales para el día a día. Luchando por la justicia. Hola, ¿qué tal amigas y amigos de Luchando por la Justicia? Esperando que se encuentren muy bien y que tengan un viernes espectacular. Yo soy Jessica Torres y nos escuchamos a través de Ciudadana 660, todas las voces. Y bueno, en recientes fechas tuvimos conocimiento de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene por primera vez en más de 200 años a la primera mujer presidenta de este Tribunal Constitucional Superior en el país. Y para este tema tan importante tenemos como invitada a nuestra querida Claudia Aguilar. Ella es abogada y académica por la Escuela Libre de Derecho, es socia directora del despacho Aguilar Barroso y Asociados y también es miembro de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Querida Claudia, bienvenida a Luchando por la Justicia del IMER Radio. Hola, muchísimas gracias Jessica, gracias por la invitación y es un placer para mí estar contigo y compartir con tu audiencia este espacio. Muchas gracias, querida Claudia. Y pues bueno, platícanos ¿qué implicaciones, qué ventajas o desventajas se pueden advertir de este cambio de presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Porque, bueno, se ha apuntado mucho que es la primera mujer que ocupa dicho cargo en más de 200 años. Platícanos un poquito más, querida Claudia. Muchísimas gracias. Pues mira, la verdad es que es una gran pregunta, yo creo que es un gran tema para celebrarse por partida, pues no sé, doble, y sobre todo viniendo del contexto que veníamos, ¿no? Del escándalo reciente de la tesis de una de las ministras, de cara a la elección de la persona que iba a presidir, pues el Poder Judicial Federal, porque a la vez que preside la Corte, pues preside el Consejo de la Judicatura Federal, ¿no? Entonces, no es solamente la llegada por primera vez de una mujer, que es justamente en lo que nos vamos a enfocar en esta charla. A mí me gusta retomar la analogía que la propia ministra Piña dijo el momento que pronunció su primer discurso, pues el pasado lunes 2 de enero, porque ella dijo que había una mujer al centro de la herradura, ¿no? En una especie de alegoría o símil a la herradura que es en cómo se sientan las y los ministros en el salón de plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que precisamente al centro pues estaría ella como mujer presidenta, ¿no? Me parece que, como dices, se rompe un techo de cristal que parecía irrompible, ¿no? Que finalmente se hace este 2 de enero de 2023 cuando los ministros y ministras eligen dentro de sus pares a la ministra Norma Piña para que los represente presidiendo la Corte y el Consejo de la Judicatura Federal. Hablas de 200 años, pero además, obviamente estamos hablando del Poder Judicial Federal y de que solo ha habido 14 ministras en la historia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La propia ministra Piña lo reconoció en su discurso diciendo que era la primera mujer en presidir el máximo tribunal y que ahí representaba también a las mujeres y que a nombre de todas las mujeres agradecía la congruencia pues de quienes siendo sus compañeros habían tomado esta importante determinación para ayudar a que se rompiera un techo de cristal que parecía irrompible, ¿no? Creo que vale la pena además destacar que no es nada más que haya llegado una mujer por llegar y cumplir con una especie de cuota o algo que, como a veces dicen, está de moda, ¿no? La ministra Piña tiene una amplia carrera al interior del Poder Judicial, su trayectoria la precede, ha sido juez de distrito, ha sido magistrada de circuito, ha sido secretaria de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y es desde el 2015 ministra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A los jueces se dice muchas veces y a las personas juzgadoras en general se les conoce por sus fallos y la mejor manera que tenemos y que yo digo que podemos y que todos aquellos que quieran conocer a la ministra Piña pueden acercarse a saber quién es ella es precisamente leer sus proyectos, digamos, aquellos que han salido de su ponencia en la Corte, desde luego, pero bueno, si quieren irse más atrás, incluso los proyectos cuando era magistrada, y desde luego sus votos particulares o sus votos concurrentes, cuando en ocasiones, bueno, se suma a formular algún voto en particular o hace algún voto para dejar alguna constancia de un posicionamiento que tal vez no haya generado mayoría. La ministra Piña en redes sociales en los últimos años, como la agenda feminista ha estado encima, digamos, esto que coloquialmente se conoce como la marea verde o la oleada verde o el tsunami, en esta agenda que pues lo que representa es la agenda por la interrupción legal del embarazo, sobre todo para garantizar el acceso de las mujeres a justicia sexual y reproductiva, a interrupción legal del embarazo, digamos, a que no haya riesgo en la salud de las mujeres, de las niñas y de las adolescentes. Como saben,
y como sabes, pues ha habido varias resoluciones en épocas recientes donde pues se han impugnado la inconstitucionalidad de diversos códigos penales en algunas entidades, ¿no? Como fue el Código Penal del Estado de Coahuila. Y en esa ocasión, por ejemplo, se hizo eco y se retumbó, digamos, en redes sociales, pues los posicionamientos de la ministra cuando ella decía que era importante salvaguardar el derecho de las mujeres, que porque la manera en que normalmente en derecho penal estamos criminalizando una conducta o no tiene que ver cuando se toma una decisión en el ejercicio de la libertad. Es decir, lo que decía la ministra era, estamos viendo que las normas castigan las conductas sexuales de las mujeres cuando se toman en libertad, y eso hace que sea inconstitucional la norma, y eso me parece que también pues, le ganó el mote en el Twitter jurídico de Motomami, ¿no? Pero tú lo decías bien al iniciar esta charla, cuando dices que en el proyecto de trabajo de la ministra, pues hace énfasis en varios bloques, porque además, pues la verdad es que fue un proyecto bastante congruente, bastante sólido el que presentó a sus pares, ¿no? Para poder, pues, ser electa como ministra presidenta. Y en esos tenía varios ejes que me parece que vale la pena destacar, pero sobre todo que su propuesta central se basa en la consolidación de las mayorías y en no ceder a la imposición, digamos, de una visión personal de lo que es el Poder Judicial Federal. Y eso creo que marca un rumbo importante en el quehacer del Poder Judicial Federal, que seguramente será una dinámica importante a futuro de cómo se van a tejer o cómo se van a tomar las determinaciones, ¿no? Y a mí me parece que, pues hablando de género, hablando de igualdad sustantiva, la ministra Piña en su proyecto tiene unos ejes muy importantes que tienen que ver justamente con la incorporación de manera transversal en su plan de trabajo de la perspectiva de género, ¿no? Es decir, no solamente incorpora en su plan de trabajo la perspectiva de género, sino que lo hace de una manera transversal y de alguna manera, pues inclusive señala expresamente la necesidad de fortalecer la unidad de género. Y por el otro lado, el tema, desde luego, de los derechos humanos, ¿no? No nada más el tema de género, sino los derechos humanos, que también ha sido algo pues, que es realmente importante para los tiempos que se avecinan, en esta importante pues, encomienda que va a tener como titular, como cabeza, como representante pues, del Poder Judicial Federal, siendo esta mujer, digamos, incluso citándola a ella misma, pues que se coloca al centro de la herradura, ¿no? Pero respecto al tema del aborto en México, ¿qué nos podrías decir al respecto y el papel que ha jugado la ministra Piña? A ver, me voy a regresar un poquitito en lo que acabas de decir y no estoy evadiendo el tema del aborto, al contrario, quiero cerrar con eso porque me parece que es bien importante lo que dices, ¿no? Claramente hacer énfasis en por qué es súper trascendente desde una perspectiva histórica y desde una perspectiva de derechos humanos la llegada de la ministra Piña, es énfasis justamente porque consideremos que la primera ministra que ocupó un cargo en la Corte llegó hasta 1961, ¿no? Entonces, no podemos perder de vista que estamos hablando a lo mejor que mi mamá, o seguramente pues tú eres mucho más joven que yo y a lo mejor no es tu mamá, pero a lo mejor tus tías o tu abuela son, digamos, contemporáneas o nacieron en esa época, ¿no? Entonces, es bien importante porque las jóvenes y los jóvenes que están actualmente estudiando Derecho, bueno, pues no se dan cuenta a veces que todo esto que estamos picando piedra y que estamos siempre haciendo énfasis en que lo que necesitamos es igualdad sustantiva, y que no se garantiza nada más por tener una mujer o dos mujeres, sino tener mujeres en donde se estén tomando decisiones, ¿no? Entonces, del 94, cuando se modifica la Corte a la fecha, ¿no? Pues primero había nada más, llegaron 2 mujeres en el 94 y pues vemos que actualmente es el mayor número de ministras que tenemos en la Corte, con la llegada, pues desde luego que tenemos actualmente pues a Loreta, a la ministra Ortiz, tenemos a la ministra Margarita Ríos Farjat, a la ministra Norma Piña y a la ministra Yasmín Esquivel Moza, ¿no? Es el mayor número de mujeres que ha habido en la integración de la Corte. Y hacías mucho énfasis y tienes toda la razón. Esto ha sido, incluso parece contracorriente, y aparece a veces que el Poder Judicial Federal se queda de lado incluso con la reforma tan importante del 2019 que marcaba la paridad en todo. Porque ahí como que a veces hablamos mucho de los puestos, digamos, a los que se accede por representación o por elección,
¿no? Entonces, para que tengamos una participación política, desde el 2014, pues empezamos donde se adiciona el principio de paridad electoral al artículo 41, hasta que llegamos a la importantísima reforma del 2019. Y si bien en el 2021, con la presidencia del ministro Saldívar, se incorpora y se da esta otra reforma donde ya entra también el Poder Judicial Federal, sabemos que las designaciones de ministras, y de ministros, pues tienen que ver con el quehacer o cómo confluyen pues otras fuerzas, digamos, políticas, ¿no? Entonces, eso es bien importante que lo destaquemos, porque cuando queremos hablar de igualdad, no nos puede, el que esté ella ahí es relevante porque todavía estamos muy lejos de alcanzar una verdadera representación sustantiva, ¿no? O sea, todavía persiste la subrepresentación, digamos, de las mujeres en los más altos cargos de decisión. Entonces, el Poder Judicial, al encargar esta deficiencia, a pesar de las reformas a las que acabamos de hacer alusión, pues es muy importante que se sume, teniendo pues al frente o al centro de la herradura, ahora sí, a una ministra como la ministra Piña, donde la acción, donde lo que ha hecho con sus fallos y donde su propio plan de trabajo nos deja saber que se van a poder compatibilizar pues los espacios domésticos con los laborales, donde se van a ir derribando cada vez más estas barreras que se forman, digamos, al interior de esta falsa división entre lo público y lo privado, y que cada vez pues más juezas puedan ir aportando y participando, ¿no? Pero querida Claudia, vamos a hacer una breve pausa aquí en el Instituto Mexicano de la Radio. No le cambien y regresamos en breve. Luchando por la justicia, para fortalecer tu conocimiento y que las diferencias individuales no sean argumento para justificar la desigualdad, el maltrato o la discriminación. En un momento regresamos, Luchando por la justicia. En un momento regresamos, Luchando por la justicia. En un momento regresamos, Luchando por la justicia. Continuamos, Luchando por la justicia. Amigas y amigos de Luchando por la Justicia, ya regresamos de una breve pausa y bien, como platicábamos en esta primera parte del programa, tenemos a una súper invitada, quien es la abogada Claudia Aguilar Barroso, y nos está platicando sobre la primera mujer presidenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es la ministra Piña. Y bueno, querida Claudia, ¿cómo vamos? ¿Sí se puede ver materializada la paridad de manera sustantiva, de manera real, o todavía hay importantes retos con esta nueva designación? ¿Qué escenario se nos viene? Híjole, yo creo que los retos son enormes, ¿no? Sin duda son enormes, pero por lo menos a mí me parece, y creo que eso se demostraba también con la recepción y con los, digamos, en redes sociales, había mucho optimismo a partir de la designación, ¿no? O sea, es una enorme responsabilidad la que tiene la ministra Piña, y ella misma dijo que era enorme y que la aceptaba y que se hacía cargo, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos rompiendo, pues poco a poco se está rompiendo el techo de cristal en la mayoría del cuerpo colegiado, y ella misma pues sabe que su representación es muy interesante. A mí me parece que me llena de optimismo porque no siempre el que llegue una mujer garantiza, digamos, que traiga una visión que acompañe o que acuerpe, que garantice los derechos de las mujeres en la vida pública y en la participación. En el caso de la ministra Piña nos llenamos de optimismo porque sus fallos, sus resoluciones, sus posicionamientos hablan por ella, y hablan de este entendimiento de la igualdad, y hablan de este entendimiento de que va a aprovechar, digamos, haciendo una labor desde luego como cabeza de un órgano colegiado, es decir, en conjunto con sus pares, pero sacar provecho de esta diversidad y de esta inclusión y de este papel que va a jugar ella como cabeza del Poder Judicial Federal para que precisamente se logren esas metas, ¿no? Y decía hace un instante, y lo retomamos, ¿no? O sea, en el caso, por ejemplo, del aborto, es muy importante porque los posicionamientos de ella iban más allá de si la norma es inconstitucional o no desde una perspectiva meramente formal. O sea, su análisis desde el ejercicio de las libertades fundamentales de las mujeres, al decir, a ver, señores, si un código penal permite que se interrumpa legalmente el embarazo cuando es producto de una violación, pero lo penaliza cuando es producto del ejercicio de la libertad sexual de las mujeres, es inconstitucional, porque entonces estamos penalizando el ejercicio de la libertad sexual de las mujeres y la estamos reduciendo a un segundo plano. A mí me parece que eso por sí solo habla de una visión de una mujer que entiende su época, el contexto de los derechos humanos, el contexto del que venimos y cómo se deben garantizar los derechos humanos de todas las personas, ¿no? Y la dignidad de todas las personas.
Esto, o lo podemos ver reflejado en su proyecto, ¿no? Ella presenta un proyecto, un plan de trabajo donde pues evidentemente por el espacio no podemos analizarlo todo, pero sí te diría que vale la pena destacar que establece o plantea la centralidad de los derechos humanos a través de lo que ella denomina unidades especializadas, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque justamente la ministra señala, dice, el Poder Judicial Federal tiene como función principal garantizar, desde luego, el acceso a la justicia, pero velando por la dignidad humana. ¿Y cómo vela el Poder Judicial Federal por la dignidad humana? Pues tiene que hacerlo en términos de lo que establece la propia Constitución, pero a través de la promoción, la protección, el respeto y la garantía de los derechos humanos, ¿no? Que están contenidos, como sabemos, tanto en la Constitución como en los tratados internacionales y en otros ordenamientos. Entonces, es bien interesante porque ella propone además el involucramiento, digamos, no hacerlo siempre vertical, y eso habla también de un entendimiento un poco horizontal, que es algo que normalmente las feministas hablan o plantean, ¿no? O sea, es decir, no desde la verticalidad, sino ir sumando esfuerzos, y entonces sugiere la creación de unidades especializadas e interdependientes para que se aborden, digamos, diversas corrientes de pensamiento o de paradigmas en torno a los derechos humanos, y también esto, pues, hablando de género, pero también hablando de otros derechos humanos, pensando, por ejemplo, en víctimas, en expertos y en la sociedad civil en general. Y creo que eso es bien interesante porque lo plantea de manera transversal, y eso sin duda, pues, aunque sea en un proyecto de trabajo a 4 años, pues puede hablar de los grandes temas que la ministra trae en su agenda. La ministra ha hecho grandes posicionamientos no solamente en temas de género, pero también en cuestiones de personas con discapacidad y de cuestiones que tienen que ver con un tema sumamente relevante que además afecta a las generaciones futuras, no nada más a las presentes, como es el medio ambiente y obviamente, desde luego, el cambio climático. Y eso también lo refleja en sus votos, pero también en su plan de trabajo. Justamente hablamos en algunas ocasiones que no solamente el término numérico significa que van a haber avances. Y pues bueno, en este caso tenemos una Suprema Corte de Justicia de la Nación que pues si bien tiene un importante número de mujeres en comparación con el pasado, pues lo cierto es que todavía no contamos ni con el 50%. Y eso de que nos habla, ¿tú qué escenario ves frente a esto? ¿Crees que aún así podamos seguir materializando una agenda pública próspera para todas y todos? Yo creo que no podemos quitar el dedo del renglón, ¿no? Lo acabas de decir muy bien. O sea, si tuviéramos que sintetizar lo que acabas de decir, es a mayor jerarquía, menos representatividad de las mujeres, ¿no? De ahí la enorme valía de la llegada de la ministra Piña al centro de la herradura, ¿no? La llegada de la ministra Piña a la presidencia de la Corte, a la presidencia del Consejo de la Judicatura Federal. Evidentemente las estadísticas han cambiado, ¿no? O sea, es decir, a lo mejor si hablamos con una persona mayor que conoció la Corte anterior al 94, pues te va a decir nunca hubo mujeres, o antes estuvo de la ministra Salmorán a la ministra Irma Cue, y por ahí llegamos hasta la ministra Sánchez Cordero y la ministra Luna Ramos, y hoy tenemos 4 mujeres, pero son solo 4 de 11. Si nos vamos al Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, que también es parte del Poder Judicial Federal, son solo 2 de los 7 integrantes, ¿no? Solamente 2 son magistradas. Solo hay 2 consejeras en el Consejo de la Judicatura Federal. Es decir, mientras más alto jerárquicamente es el cargo, mientras más injerencia tendría en la posibilidad de toma de decisiones, hay menos representatividad. Es decir, no podemos hacer todos los cambios formales, que mientras no haya un cambio cultural, no vamos a alcanzar esta igualdad en sentido sustancial, pero desde luego eso no minimiza la importancia, y al contrario, me parece que hace evidente la necesidad de que existan este tipo de acciones afirmativas como aquellas que tú mencionabas recientemente, como los concursos exclusivos para juezas o para magistradas, ¿no? El solo hecho de esos concursos elevó, me parece que importantemente, la representatividad de juezas de distrito. ¿Por qué en jueces de distrito es más fácil representarlo? Pues precisamente porque como históricamente el acceso era más difícil, se incrementó proporcionalmente más rápido con estos accesos, ¿no? Pero aún así, nada más de 2019 a 2021, pues la estadística es importante, ¿no? Estamos cerca del 30 y tantos %, que sigue siendo bajo, pero fue importante, y la verdad, el impulso que se dio con las acciones afirmativas. Las mujeres nos enfrentamos a barreras sin duda institucionales, ¿no? Que son de corte interno, muchas veces de diseño aparentemente neutro, pero que impiden el desarrollo en condiciones de igualdad, pero también sociales, ¿no? Son sociales que impiden ocupar puestos de mayor jerarquía,
pues por ejemplo al interior de los órganos jurisdiccionales, y así se ha dicho ya incluso en diagnósticos que elaboró el propio Consejo de la Judicatura Federal, que le sirvieron en su momento, por ejemplo, al ministro presidente Arturo Saldívar para la agenda que él trajo para impulsar el tema de género, ¿no? Eso pues hizo esfuerzos hacia otras medidas, también de corte administrativo, que permiten conciliar, digamos, lo familiar con lo laboral, ¿no? La vida personal con lo laboral. Entonces, pues se habla ya de licencias de paternidad, se habla de que se pueden instalar lugares para poder alimentar a los bebés cuando están en edad de lactancia, ¿no? O sea, una serie de medidas administrativas que pueden tener para poder compatibilizar estas tareas. Y en ese sentido, me gusta cómo lo dices tú, porque no hay una ruptura de lo que ya se había ganado, sino al contrario, la ministra Piña, con esta visión que tiene de juzgadora, de que entiende su rol a la cabeza del Poder Judicial Federal, pues justamente en su visión, además de que incorpora temas que claramente son relevantes, como el fortalecimiento de la propia función jurisdiccional y desde luego consolidar el combate al nepotismo y a la corrupción, que son temas que siempre están sobre la mesa, y por ello incluso propone la emisión de un nuevo código de ética del propio Poder Judicial Federal. Hablando específicamente del diseño, digamos, e implementación de las medidas adicionales en materia de género, tiene también ejes importantes, digamos, porque lo que ella busca es una protección, digamos, reforzada a los derechos de las mujeres y a todas las personas de la diversidad sexual. Entonces, ella dice que por lo menos hay que garantizar la existencia de 5 condiciones indispensables, ¿no? El valor para hacer frente al acoso sexual y a la violencia de género, la paridad, especialmente en puestos de alta responsabilidad, que vaya rompiendo los techos de cristal. Habla enfáticamente de la necesidad de que exista presupuesto suficiente para que esto se pueda concretar. O sea, sin recursos no se puede lograr. Que además haya pericia en la materia, es decir, se van a capacitar en la materia, por eso es transversal, pero también va a dialogar con la sociedad civil, con las instituciones, con la academia, ¿no? Para poder armar esto, y desde luego un respaldo administrativo sólido para que se puedan gestionar las políticas necesarias. Entonces, esto pues también nos llena de optimismo, porque no se trata de venir, no va a descubrir el hilo negro, pero tiene una ruta de acción concreta enfocada en el fortalecimiento de la protección reforzada de los derechos de las mujeres y de todas las personas de la diversidad sexual. Y esto va de la mano de sus ejes, digamos, completos, donde habla de transparencia, ¿no? También de, pues, rendición de cuentas, donde se rijan todos los aspectos, no nada más en accesibilidad, sino también en la calidad y en la cantidad y de la mano de lo que habíamos platicado hace unos instantes en términos de, pues, la centralidad de los derechos humanos, de la dignidad de las personas. Entonces, yo creo que todo esto lo que hace es que nos muestra por qué sigue siendo relevante y por qué no debemos quitar nunca el dedo del renglón, precisamente de lo que se está haciendo para garantizar que más mujeres accedan a los puestos de toma de decisiones, en igualdad de circunstancias, desde luego. Claro que esperanzador luce esta nueva agenda, esta transición de la presidencia de la Corte, pero queda, Claudia, se nos acabó el tiempo aquí en el Imer Radio y quisiera pedirte tus redes sociales para poderte contactar. Muchísimas gracias. Bueno, pues estoy en Twitter. Si me quieren seguir, me puedes encontrar como @C_Aguilar_Barroso. Bueno, pues ahí tenemos toda la información. Yo quiero agradecerte, querida Claudia Aguilar, el que hayas compartido para el Instituto Mexicano de la Radio todas las voces. Yo soy Jessica Torres y nos escuchamos el próximo viernes a las 12 horas por el Imer Radio. Que tengan un extraordinario fin de semana. Adiós. Cápsula de la semana. Para reivindicar los derechos de las mujeres, fue creado el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, que se conmemora todos los 30 de marzo. Este día fue establecido con la intención de colocar en la agenda pública la situación de discriminación que estas mujeres viven día con día. Además, llamar la atención ante la indiferencia social, promoviendo su empoderamiento y el respeto a sus derechos laborales, ya que en nuestro país, más del 95% de las personas trabajadoras del hogar son mujeres. Esto fue Luchando por la Justicia. Promueve el pensamiento de respeto a los derechos humanos. Luchando por la Justicia.